El consumo excesivo de alcohol se refiere a la ingesta mayor de 5 copas estándar en hombres o más de 4 copas estándar en mujeres por cada ocasión. Esto puede llevar a problemas sociales y de salud con el bebedor y las personas que lo rodean. El día de hoy en Cuidando mi Salud, consumo alto de alcohol. Comenzamos. Según la Organización Mundial de la Salud, define el alcoholismo como el consumo de alcohol de manera continua y a largo plazo, provocando intoxicación frecuente, pérdida de control sobre la bebida y obsesión por su consumo. El alcohol es una droga que se produce por la fermentación que realizan ciertos microorganismos sobre algunos alimentos, particularmente frutas y semillas. Las causas principales que llevan a las personas a consumir alcohol son la presión social, baja autoestima, depresión, estrés, problemas personales, dificultad para la toma de decisiones, el tener familiares alcohólicos, falta de valores, entre otros. El alcohol está considerado como una droga depresiva, es decir, que hacen más lenta la actividad del cerebro y del sistema nervioso en general. El consumo descontrolado de alcohol genera problemas en la toma de decisiones, pérdida del control en los movimientos, ya sea caminar, manejar o hablar, y a largo plazo, daños irreparables en el hígado, corazón, riñones y sistema digestivo principalmente. El consumo continuo y a largo plazo del alcohol provoca cirrosis del hígado, que es una enfermedad en donde las células del hígado se endurecen, lo cual impide el flujo de sangre y el buen funcionamiento del órgano. El alcohol daña el recubrimiento del estómago y esto produce unas heridas llamadas úlceras que pueden ser muy dolorosas. Beber alcohol durante el embarazo puede alterar el desarrollo del feto, provocando que el bebé nazca con cabeza y cerebros reducidos, lo cual afecta el desarrollo del habla y el aprendizaje. Interesante, ¿no? Acierta ciencia. Muy buenos días y muchísimas gracias por estar una vez más aquí en su programa Cuidando mi Salud. Mi nombre es Mónica García, los saludo como todos los miércoles, esperando que tengan un bonito día. Recuerde que en este programa siempre nos preocupamos por traerles temas de interés, temas que podamos aprender, que podamos conocer. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar de algo que es el consumo alto de alcohol. O sea, nuestros expertos y nuestros especialistas nos van a platicar sobre este tema. Para ello nos acompaña la nutrióloga Gabriela Camarillo Elizalde, quien es maestra en salud pública de nuestra casa de estudios. Bienvenida, muchísimas gracias por estar el día de hoy con nosotros. Gracias por la invitación. También nos acompaña la licenciada en enfermería María Karen Macías Romo, quien es maestra del Departamento de Enfermería, también de nuestra casa de estudios. Bienvenida y muchísimas gracias por estar el día de hoy con nosotros. Muchísimas gracias por la invitación, un gusto. También nos acompaña el maestro José de Jesús Mendoza Martínez, quien es nutriólogo también de nuestra casa de estudios. Bienvenido, maestro. Muchísimas gracias por estar el día de hoy con nosotros. Muchas gracias, aquí con gusto. Y también nos acompaña el psicólogo Jonathan Rodney Pacheco Barrita, quien es psicólogo y bueno, muchísimas gracias por estar el día de hoy con nosotros. Muchas gracias por la invitación y un gusto como siempre. Muy bien, vamos a seguir hablando sobre este tema que le comentaba, que bueno, es el de consumo alto de alcohol, pero antes de iniciar las preguntas a nuestros invitados, vamos a ver un sondeo en la comunidad universitaria para ver qué tanto conocen sobre este tema. ¿Cuál es el máximo de alcohol que puede consumir una persona sin que le haga daño a su salud? Yo creo que eso depende mucho, o sea, en general hace daño cualquier tipo de cantidad que tú ingieras y también depende mucho de la persona, de sus defensas, pero en general yo creo que cualquier cantidad que tú consumas es dañina para tu salud. Pues desde el hecho de que puede afectar la forma en que piensa, en que actúa, desde ahí está afectando su salud, entonces depende mucho de la resistencia, por alguna manera de decirlo, de cada persona.
Pero pues yo creo que a partir de como 2 cervezas tal vez empieza a afectar un poquito lo que es tu sistema en general. Y pues sí, más o menos. Depende un poquito mucho de la persona. Pues según estudios a lo que había revisado sería una dosis por comida, en tal caso una cerveza, una copa de vino por día. Pues yo creo que una vez cada 2 semanas, una semana, si acaso. Pues lo recomendable sería no tomar nada, pero pues supongo que mientras no se exceda de unas, creo que se miden copas, en unas 2 copas, pues no es tan malo. Pues yo creo que depende mucho de si eso se acaba como formando en un hábito y acaba siendo ya como más prolongado. Entonces, pues con que no se forme ese hábito y se consuma alcohol de manera regular, creo que ya estaría bien. ¿Y cuáles son las consecuencias del abuso del alcohol? Pues enfermedades, estás indispuesto físicamente, emocionalmente y todas negativas. Yo no creo que haya alguna cosa buena que deje el alcohol. Pues daño a tu salud, tanto física como mental, puede ser tus problemas para relacionarse con las personas, y pues sí, en general con tu entorno pues tienes una realidad alterada y pues a lo mejor tu sistema inmunológico pues cambia mucho. Pues son varias, te puede afectar desde tu aspecto social y en cuestión anímica o también incluso ya dentro de la salud, pues hay mucho compromiso hacia el hígado, incluso al estómago y hay muchos problemas o daños que no llegamos a considerar. Pero sí, incluso aunque el consumo sea mínimo, el daño poco a poco se va acumulando. Pues creo que principalmente al hígado le haría daño, y pues sí, al hígado, muchas enfermedades, cirrosis, todo eso. Ay, pues hay muchas, por ejemplo, al hígado, lo más directo, por ejemplo, ya después la cirrosis, el deterioro neuronal, pues también puede ser lo inmediato de que te vomitas, te sientes mal, te puedes poner en peligro estando en estado de ebriedad. Pues podrían ser como consecuencias más inmediatas, como provocar accidentes y dañar a otras personas o dañarse a ti mismo, o ya todos esos problemas a largo plazo en los que ya después de los años de tener esos hábitos pues te puede afectar al hígado, a los riñones o a cualquier otra parte del cuerpo. Estamos de regreso después de ver este sondeo en la comunidad universitaria, pero bueno, antes de que iniciemos las preguntas a nuestros invitados del día de hoy, vamos a un corte promocional. Lo invitamos a que no se vaya. Estamos de regreso, muchísimas gracias por continuar con nosotros. Nos vamos a iniciar las preguntas a nuestros invitados del día de hoy. Pues bueno, iniciamos. Licenciada Karen, vamos a empezar. Bueno, ¿cuáles son los beneficios físicos del consumo de alcohol? Bueno, antes de iniciar con los beneficios físicos, sí quiero mencionar que no todas las bebidas alcohólicas nos van a tener algún beneficio a nuestra salud. Sí es importante resaltar que no porque estemos hablando de alguna bebida o de cantidad recomendada para consumirla, quiera decir que todas son iguales, ¿sale? Entonces, una vez dicho esto, sí en cuanto a la salud, el consumo del vino tinto en específico, nos trae muchísimos beneficios gracias a los antioxidantes. Uno de ellos es que nos ayuda a prevenir las enfermedades coronarias, como aquellos que son los infartos, ya que gracias a los antioxidantes que contiene el vino tinto, otra vez lo resalto porque es importante mencionar esto, nos va a ayudar a disminuir un infarto. También en cuanto a cantidad, es importante que para hombres está recomendado 2 copas, y para mujeres 1. ¿Qué quiere decir esto? Que los hombres, por el aspecto físico y por todas las capacidades que son diferentes al de la mujer, nos ayuda a eso. También quiero recalcar que esta cantidad no es acumulable. O sea, si no lo consumí hoy, no quiere decir que el día de mañana me consumo lo de ayer y lo de hoy. ¿Sale? Entonces, bueno, podría ser. Porque, ¿qué pasa? Que después nos encontramos con pacientes que dicen, pero si me recomienda, a mí mi cardiólogo me dijo que me tomara una copa de vino al día, entonces toda la semana no las tomo y las junto el fin de semana.
Entonces aquí es en vez de un beneficio, estamos afectando nuestra salud. Por eso se dice que es por ocasión, ¿no? Así es. O sea, más bien mencionar que este consumo es por ocasión. Sí, así es. Y en cuanto a cantidad, y otra vez, es hablando del vino tinto por los antioxidantes que contiene. Muy bien, muchas gracias. No, con gusto. Y bueno, licenciado Jonathan, y bueno, ¿cuáles son los beneficios psicológicos? Beneficios psicológicos como tal no tienen, no hay algo directo que mejore nuestra mente, no hay algo directo que mejore nuestro desempeño, pero sí tiene efectos. ¿Qué puede pasar con el alcohol? Nos desinhibe, nos vuelve un poco más sociables, nos permite convivir en algunas situaciones, ¿no? Pero obviamente esto es algo que nosotros deberíamos lograr sin la ayuda del alcohol. Entonces, beneficios no hay, solamente nos permite ser más sociables, pero mucha gente abusa de esto, ¿no? O sea, tengo que hacer algo, tomo. Vengo estresado del trabajo, tomo, ¿no? Y aquí es el problema. Lo vemos tanto como esta parte de nos relaja, que luego llegamos al exceso, que es algo que vamos a hablar más adelante. ¿Cuáles son los problemas que nos causa tomar tanto? Ok, muy bien, muchísimas gracias, licenciado. Y bueno, licenciada Gabriela, ¿existen beneficios sociales de consumir las bebidas alcohólicas? En el ámbito de lo social caben muchas cosas, desde lo económico, lo político, lo medioambiental, inclusive cabe dentro de este aspecto. De modo que quizá pensar que los vamos a abarcar todas aquí no va a ocurrir. Yo voy a hablar del aspecto de la salud pública, que es una parte de lo social, pero no lo es todo. En el ámbito de la salud pública no hay un beneficio para la salud pública por el consumo de alcohol, pero también quisiera aclarar algo. Cuando mencionamos la palabra consumo alto, podemos dar a entender que hay un consumo saludable o que hay un consumo seguro, y eso no existe. No hay un consumo que genere beneficios a la salud. Incluso en aquellas concepciones que se han tenido de que ciertos productos podrían para un grupo poblacional traerle algunos beneficios, las investigaciones también han tenido metodologías que se han ido mejorando con el tiempo y esos potenciales beneficios se han ido desdibujando. Quizá a nivel individual podría haber algunos, pero a nivel poblacional esos beneficios se desdibujan cuando los efectos adversos se ponen por delante, que son muchísimos más que los posibles beneficios que pudieran haber, incluso en otros ámbitos fuera de la salud pública. Estos beneficios, aunque estos efectos perjudiciales de los que hablaremos más adelante, están también en varios ámbitos. Medioambientales, decía yo, pero también en términos de morbilidad, de mortalidad y algunas otras características, pero tendremos más momento de hablar. Muy bien, muchísimas gracias, licenciada. Y bueno, licenciado Jesús, sí. Desde el punto de vista nutricional, ¿las bebidas alcohólicas aportan algún nutriente o sustancia importante para nuestro cuerpo? Ok. Hablando así estrictamente en términos nutricionales, pues el alcohol, cualquier bebida alcohólica, no nos aporta nada. Hablando en cuestión, por ejemplo, de proteínas, carbohidratos, grasas, pues una bebida alcohólica no nos los va a aportar. Sin embargo, algunas bebidas, como justo mencionaba la licenciada Karen, el vino tinto o incluso la cerveza, sí llegan a contener ciertos nutrientes que de cierta forma y en cantidad adecuada, pues benefician un poco al cuerpo. Hablando de la cerveza propiamente, tenemos por ejemplo que contiene vitaminas el complejo B, o el vino tinto, como ya lo mencionábamos, polifenoles que también ayudan ahí a la cuestión cardiovascular, pero realmente en nutrición una bebida alcohólica aporta lo que nosotros llamamos calorías vacías. O sea, calorías que al ingerirlas pues no nos aportan ningún beneficio y que se van a almacenar únicamente en forma de grasa. Ok. Entonces, bueno, no hay un beneficio específico, por así decirlo. Y bueno, licenciada Gabriela, ¿a partir de qué cantidad de alcohol se considera un consumo peligroso o no saludable? Ya nos decía ahorita la licenciada que lo recomendable es 2 copas para hombres y 1 para mujer, aproximadamente, pero ¿cuándo es no saludable o peligroso? No tanto es que sea recomendable porque sea beneficioso para la salud, sino que es un nivel tolerable a partir del cual podría no haber efectos
mucho más allá de los que se tendrían con cero consumo, que son estas bebidas estándar, que no se refiere específicamente a copas, porque podemos pensar que me sirvo una copa de whisky, que es lo mismo que una lata de cerveza, y no es así. Creo que alguien hablará de eso más adelante. Pero se refiere a medidas estándar, y estas medidas, algún problemático que tiene es que, si bien típicamente son unos 13 gramos de alcohol puro, que es lo que habría en una, me parece que es lo que hay en una cerveza, y para hombres hay una tolerancia más grande, lo explicarán mis compañeros más adelante, pero no se considera una dosis saludable, solo una dosis segura. Otros estudios también han intentado ver qué cantidad es exactamente equiparable al cero consumo. Y en ese caso, algo que se ha visto es que 0.6 medidas estándar, o sea, la mitad de una medida estándar podría ser equiparable a cero consumo, pero es que esto va a depender de muchas cosas, porque las condiciones que tenga el individuo, si ya tiene hipertensión, si ya tiene enfermedad cardiovascular adicional, si tiene triglicéridos altos, o sea, esas cosas, esa medida ya no aplica en ellos. Estamos hablando acá de individuos que se encuentran en una condición, digamos, sana, ¿no? En donde ese consumo está así. Entonces, ¿cuál es la recomendación? No hay una recomendación, más bien hay un consumo que podría no ser tan problemático y está en ese límite que comentaba la licenciada. ¿Y peligroso? O sea, que ya digamos, si me tomo más, o sea, ¿cuántas copas o cuántas bebidas? O sea, ya se puede considerar que es peligroso. Se considera que una acumulación para hombres de 5 medidas estándar o de 4 medidas estándar para mujeres ya es un consumo excesivo. Y esto se suele medir como el consumo que se da durante un año de ese tipo de bebidas, de consumo de más de 5, de más de 4 para mujeres, pero también se suele medir al mes, y más adelante podré yo hablar de México, cómo estamos en esos niveles de consumo anuales y mensuales excesivos. Ok, muy bien, muchísimas gracias, licenciada. Y bueno, licenciado Jesús, ¿qué porcentajes de alcohol tienen los diferentes tipos de bebidas alcohólicas? Ok. Esta pregunta es muy importante porque sí, justo en las bebidas alcohólicas tenemos una gama muy amplia, que hay bebidas que ya se consideran alcohólicas, pero que tienen una graduación de alcohol algo baja. Por ejemplo, la cerveza es una de ellas, que también aquí hay que ver los diferentes, por ejemplo, tipos de cervezas, que hay cervezas muy ligeras y hay cervezas ya con una graduación alcohólica más alta, que las hace un poquito más intensas. Entonces, desde ahí también hay que ver como categorías por cada bebida alcohólica, que a lo mejor podemos hablar de cerveza como con una graduación menor, pero también en las cervezas podemos encontrar cervezas graduadas alcohólicamente muy altas. Y de ahí nos vamos con la escala hasta llegar, por ejemplo, a bebidas con mayor graduación alcohólica, como va a ser el vodka, el whisky, el ron y el brandy, que son estas principales bebidas que tienen más porcentaje de alcohol. Ya también hay bebidas como un poquito más regionales, por ejemplo el mezcal, el sotol, que van a tener una graduación de alcohol más alta, pero también influye mucho, por ejemplo, las condiciones geográficas de la zona. Por ejemplo, haciendo un paréntesis, el sotol, que es muy típico en el norte de México, pero que se utiliza justamente para aguantar las bajas temperaturas que se sufren en esta región. Entonces, pero sí, de alcohol, vamos desde lo más ligerito que puede ser una cerveza hasta un caballito de mezcal o de tequila que ya trae una graduación de alcohol más alta. Ok, muy bien, muchísimas gracias, licenciado. Bueno, licenciado Jonathan, ¿la combinación de bebidas puede llevar a una mayor peligrosidad de las mismas? Sí, claro. Aquí el problema cuando empezamos a beber es que hay gente que sabe medirse, hay que sabe reconocer la cantidad que puede tolerar antes de perder cierto control de su cuerpo. El problema es que hay gente que de repente empieza a tomar de todo, ¿no? Que cerveza, que ron, que vodka, y ahí es donde empieza la peligrosidad. Lo más peligroso con el alcohol es combinarlo con otras cosas, lo que es bebidas energéticas, que pueden causar un gran problema en la salud física, y con ciertos medicamentos. Más que nada, por ejemplo, medicamentos psiquiátricos. Algunos medicamentos psiquiátricos, combinándolos con alcohol, te pueden llevar a tener realmente una afectación en tu estabilidad emocional. O pueden, ahora sí que en vez de terminarte alcoholizando, te terminan drogando. Entonces, sí es muy
Muy importante saber con qué combinamos el alcohol, abstenernos cuando estamos tomando algún medicamento controlado, porque si no ahí es donde sí realmente tendríamos un grave problema. Muy bien, sí, tomarlo en cuenta, definitivamente. Bien, muchísimas gracias. Vamos a seguir hablando sobre este tema del día de hoy, que es el consumo alto de alcohol, pero antes vamos a ir a una pausa. Lo invitamos a que no se vaya. Estamos de regreso, muchísimas gracias por continuar con nosotros. Vamos a continuar las preguntas a nuestros invitados del día de hoy, pero antes vamos a ver una cápsula para profundizar más en este tema. Trastorno por consumo de alcohol es una enfermedad mental que afecta la capacidad de una persona para controlar su toma de alcohol. Se calcula que unos 18 millones de personas en los Estados Unidos padecen este trastorno por consumo de alcohol o TCA. La gente con trastorno por consumo de alcohol sigue bebiendo a pesar de que el consumo de alcohol impacta negativamente en su trabajo, escuela, relaciones y tanto salud física como mental. Los síntomas de trastorno por consumo de alcohol incluyen beber más o más tiempo del planeado, tratar de dejarlo a menudo, pero sin lograrlo, alto deseo de consumir alcohol, problemas en las relaciones, dejadez en las actividades habituales, enfermedades físicas a causa del alcohol o síndrome de abstinencia como temblores o náuseas al dejar de consumir alcohol. Factores que pueden incrementar el riesgo de alguien desarrollando trastorno por consumo de alcohol podrían ser incluir altas dosis de alcohol, tomar alcohol en la adolescencia, factores genéticos e historial familiar, problemas de salud mental como depresión o distintos traumas. Todos somos distintos y por eso el tratamiento debe ajustarse a las necesidades de cada individuo. El tratamiento puede ser una combinación de medicinas, terapia, grupos de ayuda, cursos de orientación, etc. El tratamiento lo ofrecen solo empresas reguladas con todos los mecanismos apropiados. En algunos casos, la desintoxicación médica puede ser necesaria para lidiar con la abstinencia. Recuperarse de este trastorno es posible, pero mucha gente necesita tratamiento profesional y apoyo de los compañeros, amigos y colegas, así como cambios en el modo de vivir. Si usted o alguien que conoce tiene un trastorno por consumo de alcohol, hable hoy con un proveedor médico o de salud del comportamiento con licencia para obtener más información sobre las opciones de recuperación. Estamos de regreso después de ver esta cápsula. Vamos a continuar con las preguntas a nuestros invitados. Bueno, licenciada Karen, ¿cuáles son las consecuencias físicas del abuso del alcohol? Bueno, el consumo excesivo de alcohol nos va a ocasionar que los nervios cerebrales se depriman, lo que nos va a alterar el habla, nos va a alterar el equilibrio, también el juicio, las habilidades motoras finas y las gruesas también son alteradas. Entonces también al final, o sea, yo creo que todos lo hemos experimentado en algún momento, que empezar a dejar de escuchar, todo esto porque el alcohol, el exceso del consumo del alcohol nos empieza a deprimir el sistema nervioso. Entonces son unas de las consecuencias que podemos ver por el consumo de esto. Muy bien, muchas gracias. Y bueno, licenciado Jonathan, ¿qué repercusiones psicológicas acarrea el consumo alto de alcohol? Vamos a encontrar de dos tipos, las que son inmediatas y a largo plazo. De manera inmediata, vamos a tener episodios a lo mejor de cierta pérdida de memoria. De repente esas personas que toman y no saben ni cómo llegaron a su casa, ni dónde dejaron el auto. Algunas tomas de decisiones en estos momentos, ¿no? Podemos llegar a ofender, podemos llegar a pelearnos, podemos llegar a ser agresivos. Y también consecuencias morales, la cruda moral, como le dicen, ¿no? Todo lo que hice en el momento en que estuve tomando, las situaciones en las que me metí, y pues obviamente vamos a tener un cierto rechazo social, que esto viene a largo plazo, ¿no? Las personas que ya se consideran alcohólicas van perdiendo amistades, trabajo, peleándose con la familia, y obviamente va a haber afectaciones más graves de memoria, va a haber afectaciones donde no recuerdo episodios de mi vida, donde
socialmente ya estoy tachado de muchas situaciones y eso va a afectar mi autoestima y eso va a convertirse en un círculo vicioso donde tomo, tengo problemas, me siento mal y porque me siento mal vuelvo a tomar. Entonces esto se convierte en un círculo vicioso muy grave para la persona que consume altas cantidades de alcohol. Claro. Muchas gracias, licenciado. Y bueno, licenciada Gaby, ¿cuáles son los efectos sociales del abuso del alcohol? Nos mencionaba ya un poco el licenciado Jonathan, pero ¿nos puede ampliar, por favor? Sí, en términos de salud pública podríamos pensar en varios. En el caso de la mortalidad, esta representa directamente por el consumo de alcohol, cerca del 5% de las muertes en el mundo son causadas por el consumo de alcohol. Estos son unos 2.6 millones de muertes. Y resalto que de estas 2.6 millones, 2 millones son en hombres. Además de la mortalidad, que también es diferente por países, cuando hablamos de México, hablamos que de cada 100,000 muertes, 20 son ocasionadas por alcohol, pero en otros países esa tasa aumenta. Además de la mortalidad, vienen las causas de morbilidad. Se ha asociado el consumo de alcohol directamente con unos 60 padecimientos, incluyendo cáncer, incluyendo enfermedades cardiopulmonares y lesiones hepáticas, enfermedades mentales que incluso si no las causa, sí las agrava, ¿no? También está asociado, no directamente, pero sí asociado con otras 200 enfermedades más. Entonces, hablamos de que los efectos sociales en el tema de salud pública se pueden ver en el incremento de muertes, es la 10ª factor de riesgo para muerte en el mundo, en las enfermedades que provoca y los costos asociados a las mismas, que estos son efectos directos para la persona que consume, pero también hay efectos indirectos para otros sujetos que no están necesariamente consumiendo, pero que se pueden ver perjudicados por el consumo. Hablamos en ese sentido de los accidentes viales. El 20% de las muertes por accidentes viales en México ocurren por asociación con el alcohol. Pero hay otros datos de los que quiero hacer un señalamiento. El 15% de los robos están asociados al consumo de alcohol. La violencia de pareja en un 63% está asociada al consumo de alcohol. Los asaltos sexuales en un 37% había consumo de alcohol. Los homicidios entre un 40 y un 50%. Entonces estos no son efectos directos para el que está consumiendo, sino para la comunidad que está alrededor del consumo. Por eso yo decía que el consumo alto es un problema, sí, pero incluso el consumo, porque ahora hablemos de un tercer grupo de efectos que son los medioambientales. En ese sentido, la producción de alcohol genera problemas medioambientales por la producción de gases de efecto invernadero, que se piensa que en el mundo es entre el 1.5 y 5% de la producción de gases de efecto invernadero está haciendo por la industria de la producción de alcohol. Entonces esto es un efecto que si bien no es directamente sobre un individuo, sí es a nivel global y no tiene que ver con el consumo alto, sino simplemente con que se produzca cerveza. Así es. El consumo de agua y el estrés hídrico que puede provocar en las regiones también es alto. O sea, aquí tenemos en Zacatecas a la cervecera más grande del mundo, la planta productora. Y esta también acarrea problemas con el vaciamiento de los acueductos en esa región y también con la liberación de sustancias tóxicas al entorno. Entonces el problema del alcohol, aún si no fuera alto, aún es un problema medioambiental y pues el problema está distribuido en muchos ámbitos. Claro. Muy bien, muchas gracias, licenciada. Sí, nos amplió este panorama, o sea que no nos podemos a pensar en ese tipo de situaciones. Y bueno, licenciada Karen, ¿qué problemas y enfermedades están asociados con un alto consumo de alcohol? Ya nos mencionaba un poco ahorita la licenciada, pero nos gustaría que nos ampliara. Claro que sí, como ya lo mencionó la licenciada Gaby, efectivamente afecciones del hígado como la cirrosis hepática, también hepatitis alcohólica, también son consecuencias del alto consumo de alcohol y la frecuencia de hacerlo, o sea, día tras día, tras día, tras día. También nos mencionó ella del cáncer, efectivamente el cáncer está asociado ya que el alcohol modifica el ADN de las células y estas hacen que crezcan de una forma libre, o sea que no haya un control.
Entonces, el cáncer también está asociado al consumo del alcohol, los accidentes automovilísticos, también la violencia también es a causa del consumo del alcohol. Así es, sí, todo lo que ya nos mencionaba. Muchas gracias. Bueno, licenciado Jesús, ¿cuál es la señal o indicador de que debo detener mi consumo de bebidas alcohólicas? ¿Cuándo es cuando debo decir hasta ya? Aquí? Muy bien, pues yo creo que este punto es como que ya muy personal en cada quien, pero sí hay como ciertas señales de alerta de que hacen ver de que pues ya bájale o ya párale. Cuando, por ejemplo, a lo mejor, ya lo mencionaban, perder el equilibrio, que a lo mejor nos levantamos y ya sentimos ahí algún pequeño mareo, ya es como una señal de dejar de tomar. Por ejemplo, el ir mucho al baño, a orinar, también porque es una señal de que ya estamos deshidratándonos, de que el cuerpo nos dice, pues sabes que hasta aquí, de que ya empezamos a lo mejor a no poder articular palabras, que ya nuestra habla, pues hay como que tartamudeamos y cuestiones de este tipo. A lo mejor el enrojecimiento de la piel, también que ya estamos ahí como muy rojitos cuando nos tomamos algunas copitas, que sentimos a veces también como algunas partes del cuerpo dormidas, también pudiera ser alguna otra señal de que pues ya el consumo de alcohol está haciendo estragos sobre nuestro cuerpo. Muy bien, sí, poner atención, ¿no? Poner atención, y que eso ya es como un punto muy personal, porque a lo mejor yo puedo tomarme 3 y no me pasa nada, pero hay una persona que se toma media copita y ya siente estos niveles altos. Así es, muy bien, muchas gracias. Y bueno, licenciada Karen, ¿qué tan común es el consumo excesivo y peligroso de alcohol? Híjole, desafortunadamente es muy común. Y desafortunadamente cada vez hay edades más tempranas donde inician a consumir el alcohol. Estamos hablando que encontramos niños desde los 12, 13 años que ya tienen un acercamiento, ya conocen las bebidas alcohólicas. A veces nosotros llegamos a hablarles sobre prevención o a evitar esto y ya, sí, yo me tomé una caguama, sí, y tienen niños 11, 12 años. Entonces, desafortunadamente, estamos a un punto en que la sociedad, para tratar de encajar, está consumiendo el alcohol. Sí. Entonces, el consumo alto, el no conocernos hasta dónde son nuestros límites, eso también es un problema enorme. Y pues en la edad temprana están iniciándolo los niños, porque siguen siendo unos niños que están conociendo su cuerpo y no saben qué características decir, ya, esto está aquí. Entonces consumen, y es muy frecuente, desafortunadamente. Sí, así es. Muchas gracias, licenciada. Y bueno, licenciada Gaby, de acuerdo al sexo y los grupos etarios, ¿quiénes consumen más alcohol y por qué motivos? De nuevo, las cifras cambian mucho en el mundo, pero hay países que tienen un consumo, y ahorita hablo de los grupos de edad y las características por sexo. Hay países que tienen un consumo promedio, por ejemplo, Rumanía, de unos 17 litros de alcohol puro al año per cápita. México tenemos un consumo muy parecido al promedio mundial, que es de unos 5 litros. Estas bebidas se consumen de diferentes maneras según el grupo poblacional. Por ejemplo, se sabe que en general en el mundo, ahorita hablaré de México, pero en general en el mundo un 22% de los consumidores de alcohol están en el grupo de los 15 a los 19 años. Antes de los 21 años el consumo es mucho más riesgoso por estas características que decía, ¿no? Uno es orgánico y la otra es esa dificultad para medir el riesgo. Entonces, aquí ya hay un grupo poblacional, pues casi un cuarto de la población tiene entre 15 y 19 años y son los que están consumiendo mayor cantidad de alcohol. En el último registro que fue la ENSANUD, que es la Encuesta Nacional de Nutrición y Salud en México en el 2022, se encontraron datos interesantes. Allí midieron el consumo a partir de los 10 años hasta de los 10 años en adelante. Y lo que se observaba, voy a tomar algunos datos para no equivocarme, es que en el caso de los adolescentes, 20% entre el grupo de 10 a 19 años, 20% reportaba estar consumiendo alcohol. Y 13% hacerlo de manera excesiva, que era este incremento de más de 5 porciones o 4 en el caso de mujeres. Entonces el 13% de manera excesiva. No hay una diferencia en ese grupo de edad para México entre hombres y mujeres, están consumiendo en el mismo nivel.
Y en el caso de los niños, entre 10 a los 12 años, se encontró que tienen un consumo mensual de alcohol del 4%. O sea, si vamos a una primaria y agarramos a 100 niños, 4 de ellos consumen de manera mensual alcohol. Dos de ellos, de estos 4, 2 de ellos consume de manera excesiva. En el último año lo ha hecho y 1 de ellos al mes consume de manera excesiva, en el grupo de los 10 a 12 años. Para el caso de los más grandes, que están entre los 13 y los 19 años, el consumo excesivo se incrementa. Es decir, estábamos en el grupo de los más jovencitos, que era un 4%, pero cuando brincan de edad, 6 años después, el consumo es del 52% para consumo habitual. O sea, en 6 años ellos incrementan por 10 el consumo de alcohol, aquí en México. Las características de estos muchachos que toman alcohol se han identificado. Son muchachos principalmente que los que están mayor en riesgo es porque no están estudiando o porque lo hacen pero van rezagados en los años de escuela, viven en un entorno urbano y tienen un nivel socioeconómico más alto, aunque esto no es tan diferente con los muchachos de nivel socioeconómico más bajo. Eso es para los adolescentes. En el caso de los adultos, el consumo típico, que en los muchachos era de un 20%, acá es de un 55% entre los adultos. El consumo entre hombres y mujeres aquí sí se diferencia. Es de 63% para los hombres y de un 44% para las mujeres. El consumo excesivo en adultos mexicanos es 40%. De los adultos mexicanos consume de manera excesiva alcohol y 20% hace un consumo excesivo de manera mensual. Los factores de riesgo para este consumo excesivo es tener un grado de licenciatura, tener un nivel socioeconómico alto y habitar en las regiones de la Ciudad de México y Estado de México y la región norte pacífico del país. Son las zonas con mayor consumo excesivo. Ok, muchas gracias, licenciada. Vamos a seguir hablando sobre este tema del día de hoy, pero antes vamos a una pausa. Lo invitamos a que no se vaya. Estamos de regreso, muchísimas gracias por el placer de su compañía. Estamos en la recta final de nuestro programa del día de hoy, pero todavía nos quedan algunas preguntas para nuestros invitados. Pero antes vamos a ver una cápsula para profundizar más en este tema. Según la Encuesta Nacional de Adicciones 2016, el consumo de alcohol se considera alto cuando en una misma ocasión se han ingerido 4 o más copas. 7 copas a la semana es el número máximo que se pueden tomar para no calificar como alcohólico moderado. El 49% de los mexicanos empiezan a consumir alcohol desde los 17 años. La cerveza es la bebida preferida de los mexicanos sobre cualquier otra. Durante el 2016, el consumo per cápita fue de 4.2 litros de alcohol puro. Los estados con más consumo de alcohol per cápita son Aguascalientes, 7.2 litros. Nuevo León, 6.9 litros. Coahuila, 6.6 litros. Estamos de regreso después de ver esta cápsula. Vamos a continuar con las preguntas a nuestros invitados. No continuamos. Licenciado Jonathan, bueno, ¿en qué momento el consumo de alcohol se convierte en vicio? Esta, fíjate que es la gran pregunta y la gran problemática con nuestra sociedad. ¿Por qué? Porque muchas veces asociamos al problema de alcohol con el borrachito tirado en la calle, en la esquina, con la caguama en la mano, o con heces fecales, con todo encima de él, ¿no? Y no vemos que realmente el problema del alcohol es gradual y en circunstancias diferentes. Por ejemplo, tenemos personas que dicen, es que yo no consumo entre la semana, pero llega sábado y domingo y ahí me desato, ¿no? Y como yo trabajo, como educo a mis hijos, no tengo ningún problema con el alcohol, ¿no? O encontramos a las personas que sí, literalmente toda la semana
están consumiendo. Entonces aquí es donde de repente la gente es, yo no tengo un problema con el alcohol, pero tú diles, déjalo, y se ponen irritables, se enojan, se molestan, tú crees que yo soy un alcohólico, tú crees que tengo problemas. Aquí lo importante es entender que un problema grave es cuando empezamos a ser irresponsables con lo que nos toca hacer, o cuando se generan problemas, ¿no? En el trabajo, en la escuela, en la educación, pero también nos habla de personas que a lo mejor hacen todo eso, pero cada vez que toman se pelean con su esposa, van a parar al C4, personas que a lo mejor tienen deudas, personas que se gastan toda su quincena en el alcohol, ¿no? O sea, cobras, llega el viernes y ya no traes ni un solo peso, ¿no? Sí. A lo mejor sí sigues trabajando, sigues siendo responsable, pero el alcohol ya está siendo una parte primordial de tu día, de tu vida. Entonces, cuando el alcohol se vuelve más importante, el irte a jugar al billar y terminar borracho, el salir todo el fin de semana con tus amigos, el no poder dejar de consumir durante un tiempo prolongado, ahí estamos hablando de un problema, ahí estamos hablando de que hay que darnos cuenta que el alcohol se está volviendo la parte primordial de nuestra vida, de nuestras actividades y de nuestra forma de convivir con los demás. Entonces, ahí cuando ya empezamos a tener esos problemas, tenemos que recapacitar qué está pasando conmigo y las cantidades, los momentos y lo que está provocando el alcohol en mi vida. Claro, muy bien, muchísimas gracias, licenciado. Y bueno, licenciado Jesús, ¿cómo podemos prevenir los altos consumos de alcohol? Bueno, es una pregunta importante porque pues, la prevención y ya más con todos estos datos que hemos estado escuchando en este programa, pues ya no es justamente irnos, por ejemplo, con los jóvenes o con los adolescentes ya un poquito más grandes, sino ya yo creo que desde niveles muy primarios, a lo mejor con los niños de 6, 7 años. ¿Por qué? Y más porque estamos en un contexto social en donde ya se ha hecho muy común el consumo de alcohol, donde ya vemos establecimientos que venden alcohol casi en cada esquina. Entonces sí estamos con este ambiente de alcohol que nos rodea por todas partes. O que en cualquier fiesta. En cualquier fiesta, ajá, y cualquier día de la semana, ya un lunes, un martes es muy común encontrar ya todos los bares abiertos. Entonces yo creo que ahí sí va una prevención, pero más un nivel de conciencia, elevarlo para evitar caer en el consumo excesivo de alcohol, que no está mal consumir alcohol siempre y cuando tengamos una moderación, pero pues muchas veces, y como lo mencionaban también, a edades tempranas pues no conocemos nuestro organismo, no sabemos cuánto debemos de tomar o qué es lo que debemos de tomar. Entonces yo creo que sí, la prevención iniciarla desde casa, con patrones ahí que nos permitan evitar este consumo excesivo de alcohol. Así es, muy bien, muchísimas gracias. Y bueno, de igual forma con usted, licenciado Jesús, si vamos a beber en una fiesta o bueno, con los amigos, ¿cómo podemos disminuir los riesgos del consumo excesivo de alcohol? Ok, bueno, nutricionalmente hablando se nos dice que, por ejemplo, entre copa y copa bebamos alguna cantidad considerable de agua, a lo mejor una tacita de agua también, para evitar de esta forma, por ejemplo, la deshidratación. Y también hay la famosa resaca, también el estarnos hidratando entre copa y copa nos puede ayudar. También ingerir algo de alimento antes de consumir el alcohol nos va a ayudar también a evitar que el alcohol, como comúnmente se dice, se nos suba. Entonces, podrán ser recomendaciones, más siempre y cuando también no excedernos en la medida. Así es. Sí, o sea, es en conjunto, ¿no? Ajá, con exactamente. Esto. Muy bien. Y bueno, licenciado Jonathan, ¿de qué manera la terapia psicológica ayuda en el control del consumo de alcohol? Aquí hemos encontrado dos grandes áreas muy importantes. Ahorita que estaban mencionando los licenciados que se está empezando a muy temprana edad, lamentablemente esto también abre la puerta al consumo de otras sustancias. Sustancias ahora sí que ya ilícitas, ¿no? Entonces, tenemos que verlo como padres. ¿Qué está pasando conmigo que yo como papá estoy permitiendo que mis hijos consuman tan temprano? ¿Qué está pasando que mi hijo de 11 años, de 9, esté tomando alcohol, esté tomando esta decisión? ¿Qué reglas no estoy poniendo? ¿Qué límites no estoy poniendo? ¿Y por qué la comunicación en mi familia no está de este grado, ¿no? Entonces, cuando los consumidores son muy jóvenes, sí es importante no solamente la terapia individual,
sino la terapia familiar. ¿Qué está pasando con el ambiente? Claro. Y obviamente con las personas ya mayores, con las personas a partir de los 20 y tantos, pues obviamente es importante el apoyo psicológico. ¿Qué está pasando conmigo? ¿Por qué estoy sustituyendo ciertas actividades con el alcoholizarme? ¿Qué está pasando con mis emociones que las manejo a través del alcohol, ¿no? O sea, no tengo tolerancia a la frustración, no demuestro mi enojo o mi tristeza y lo hago a través de alcoholizarme, porque hay personas que solamente pueden llorar cuando están tomadas, ¿no? Sí. Solamente pueden hablar de sus problemas cuando están tomadas, ¿no? Entonces hay que valorizar qué está pasando conmigo, que no puedo expresar eso, y creo que la terapia psicológica es un buen lugar para poder hacerlo. Así es. Muy bien. Muchísimas gracias, licenciado. Y bueno, licenciada Carla, si sentimos que nuestro consumo de alcohol está pasando los límites, ¿a dónde podemos acudir en busca de orientación o de ayuda? Bueno, tenemos a nivel estatal de diferentes centros como el Agua Clara, donde también nos brindan atención, orientación tanto psicológica como nutricional, donde ellos nos dicen qué guías, y lo más importante aquí es reconocerlo, sentir que yo sé y acepto que tengo un problema con el alcohol, para así yo poder buscar la ayuda. Si desafortunadamente, si yo como persona con problemas de alcohol no acepto y no me atiendo, entonces nunca voy a poder abarcar o buscar este punto. Entonces tenemos los centros de Agua Clara en el estado, en el municipio, y ellos nos pueden ayudar. También hay instituciones como los Alcohólicos Anónimos, donde también dan apoyo entre ellos y también puede funcionar. Así es. Muy bien, muchísimas gracias. Y bueno, licenciada Gaby, ¿cuándo es necesario acercarse a Alcohólicos Anónimos? ¿Cuál es la función de este grupo? Que ahorita no lo mencionaba, pero ¿cuándo debemos acercarnos? Entiendo que ellos no tienen un límite para que las personas acudan. No es que digan, a partir de cierto consumo ya puedes venir. Me parece que cualquier persona en cualquier momento puede acercarse a estos grupos, que son instituciones que tienen ya una trayectoria muy importante al nivel global con las personas, en apoyo a las personas y a familiares que requieren apoyo colectivo para sus desórdenes de consumo. No son las únicas, la licenciada acaba de mencionar otras instituciones gubernamentales y profesionales de la salud con quienes hay que acercarse para estos asuntos. Quiero yo ahora dirigir mi comentario final hacia lo siguiente. La población que más vulnerabilidad va a tener es la población que menos acceso, o sea, más vulnerabilidad porque tiene un consumo importante, es la población que menos acceso tiene a servicios de atención de calidad y éticos. Y eso es un grave problema porque está quedándose muy desprotegida. Algo en lo que normalmente solemos enfatizar es que es el individuo el que tiene que hacer la retrospección del asunto únicamente, ¿no? Como que ahí es como el camino fácil, decir, es sobre el individuo, y sí es cierto que el individuo debemos hacer una reflexión de lo que está pasando, pero también quizá por mi sesgo de salubrista me voy a llevar la conversación hacia otro plano. La legislación suele ser muy débil para el abordaje de esto. Ahora las plataformas de aplicaciones están siendo distribuidoras de alcohol, porque hay una ambigüedad con la ley respecto a esto. Entonces uno ya ni siquiera tiene que salir de su casa para conseguir alcohol, y lo pueden acceder a esto menores de edad. También hay una falta de regulación muy, muy clara con respecto a los lugares de distribución y a la producción de alcohol. Entonces creo que también hay que llevar el discurso hacia ese lado, o la agenda hacia ese lado, para no solamente pensar que es el individuo el que solito tiene que arreglárselas con el consumo de alcohol, cuando el alcohol está disponible en cuanto uno sale. Sí. La regulación debe estar del otro lado, para que también sobre esto, para los individuos sea menos, particularmente para los más jóvenes y los más vulnerables, acceder a un consumo tan facilitado de alcohol. Entonces, qué bueno que existan estas instituciones, pero estas instituciones nunca van a ser suficientes si del lado de las políticas públicas no se está haciendo lo necesario. Así es, muchísimas gracias. Pues bueno, la licenciada Gaby ya nos dio su mensaje final. Nos gustaría que también el resto de los invitados nos lo dieran. Brevemente, empezamos por favor con usted. Gracias.
Bueno, el mensaje final sería, bueno, a lo mejor ya está muy trillado, pero pues sí, no excederse, pero más que el no excederse, ubicar ya personalmente la razón por la cual estoy consumiendo alcohol, si es por presión social, si es por a lo mejor algún problema emocional, ubicar antes de darle ese primer trago a la bebida, como hacer este análisis de conciencia de decir, a ver, ¿qué me está llevando a tomar? Y si realmente vale la pena seguir tomando, o si realmente solo lo estoy haciendo por diversión, por placer, o por quedar bien con ciertas personas, darnos cuenta de eso, y eso a lo mejor nos va a permitir establecer un límite claro en cuánto bebida voy a tomar. Muy bien, muchísimas gracias. Licenciada, por favor. Bueno, antes de que empezar a tomar, considerar si ya todo lo aprendido, de que si en realidad es un beneficio o un maleficio el consumir el alcohol. Entonces, si vamos a consumir alcohol, yo sí les recomiendo, pues desafortunadamente hay muchísimos accidentes automovilísticos, entonces hacer conciencia y ser consciente de lo que yo voy a ocasionar. Si yo me voy atrás de un volante y ya decidí tomar, me voy atrás de un volante. Entonces, ahora sí que pues si toman, evitar por favor, evitar manejar. Ahí sí, mi recomendación, desafortunadamente vemos muchísimos accidentes y ahorita en estas temporadas es muchísimo aumenta, entonces sí, no manejen cuando toman. Desafortunadamente. Muchas gracias, licenciada. Licenciado Jonathan, por favor. La recomendación que yo les podría dar es, al final de cuentas, la bebida alcohólica es algo que está prácticamente con nosotros desde que somos humanos. Aquí la cuestión es cómo controlarnos, cómo manejarlos, saber que vamos a tener consecuencias de lo que estamos haciendo y saber medirnos. No porque tomemos más vamos a ser más interesantes, no porque tomemos más vamos a pasárnosla mejor en la fiesta, con nuestra familia. Sí, podemos tomar, pero hay que ser conscientes que en algo que no nos lastima a nosotros y más importante, que no lastima a terceros. ¿Por qué? Porque a lo mejor yo puedo ser responsable de lo que yo tomo, de lo que yo hago, pero cuando tomamos en exceso, lo sabemos y a veces no somos conscientes que podemos lastimar a alguien más. Como decía la licenciada, podemos tener un accidente, podemos provocar algo que lastima a los demás. Y eso va a ser algo que va a perjudicarnos para el resto de nuestra vida. Así es, muchísimas gracias. Agradecemos a los 4 por haber estado con nosotros el día de hoy, hablarnos sobre este tema tan interesante. A ustedes, nuestro público, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Mi nombre es Mónica García. Los esperamos el próximo miércoles con otro tema igual de interesante.